Vamos a ver cuál es la relación entre Caputo desarmando la bola de nieve del Banco Central, desarmando la bola de nieve del Elix y Pases, armando otra bola de nieve, otro esquema Ponzi, otro esquema piramidal con deuda del Tesoro, que es lo mismo que ya hizo en 2018 y no terminó muy bien. Y vamos a ver por qué a esa bola de nieve del Tesoro la vamos a tener que pagar nosotros, porque si no, vamos a volver a tener déficit fiscal y déficit financiero sobre todo, porque esa misma bola de nieve del Tesoro condiciona el déficit del futuro. El problema es, ¿qué frena a los bancos a no salir corriendo de cobrar esos pesos e ir a comprar dólares? Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. La plata de los bancos, que los bancos le estaban prestando al Banco Central en Pases, antes en el Elix, ahora los bancos se las están prestando a Caputo, porque al mismo tiempo que baja la tasa de interés al 40%, hace esta semana una licitación nueva de deuda en donde los bancos le prestan al Tesoro 11 billones de pesos. 11 billones de pesos son 11 millones de pesos. Son 11 y 12 ceros. 12 ceros. Por lo tanto, lo que está haciendo es crear otra bomba en pesos. Y lo peor de todo es que esto ya lo hizo en 2018. Y lo más peor de todo es que esa bomba tiene el mismo nombre que en el 2018. En el 2018 Caputo, después de tener que ir a pedir el rescate al fondo, que se le estaba desarmando la bomba de Levax, se le desarmaban porque los inversores estaban yendo, el tipo, para tratar de sostener esa misma esquema piramidal de endeudamiento, empezó a emitir letras de capitalización, que son las que están volviendo ahora. La historia corta es que esas LECAPs duraron un año. En agosto de 2019, después de que Macri pierde las PASO, la CUNSA reperfila toda esa deuda, o sea, defaultea toda la deuda en pesos del Tesoro porque no se podía pagar. Porque si la pagaban, todos los tipos que estaban metidos en esas LECAPs iban a ir a comprar dólares. Mira, acá Lulu dice, los bancos están cambiando el negocio volviendo a los créditos hipotecarios. No, eso es mentira. Están apareciendo los créditos hipotecarios, pero no son significativos. Acá entonces lo que hay que ver es a dónde están yendo la plata de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos, como la tasa de interés del Banco Central cayó al 40%, a los bancos ya no les conviene tanto prestarle la plata al Banco Central, que antes eran las LELIQs y después los pases. Si los bancos le prestan en pases al Banco Central, le dan un 40%, es bajísimo. Si la inflación va a ser del 160% este año según las consultoras. Entonces, ¿qué hacen los bancos con esos pesos? Tampoco pueden comprar dólares, porque hay cepo cambiario, que no se desarmó. Pero lo que están haciendo es prestarle toda la plata a Caputo, ¿no? Lo que se está haciendo es limpiar el patrimonio del Banco Central. ¿Qué significa eso? Que están achicando la bola de nieve de pases. Los bancos le prestan al Banco Central a una tasa de interés, que había llegado a estar al 100 y pico por ciento. Entonces, los bancos se estaban llenando de plata. Lo vimos con los balances de los bancos del último trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año también, se llenaban de guita, pero lo único que hacían era con los depósitos que nosotros tenemos en los bancos, o los plazos fijos que nosotros tenemos en los bancos lo agarraban la guita y se la prestaban al Banco Central y el Banco Central les iba pagando intereses. ¿Por qué para el gobierno es importante desarmar esa bola de nieve? Porque si los bancos están recibiendo tasa de interés todos los días, son los pases, eso genera una bola de nieve porque se van haciendo la bola cada vez más grande por esa propia tasa de interés. Cuanto más alta es la tasa de interés, va a haber cada vez más pesos a futuro en la economía. Cuando el banco le diga al Banco Central, no te renuevo más los pases, págame y yo veo qué hago con esos pesos, diría el banco. Entonces, potencialmente, esa bola de nieve podía llevar a que los bancos agarren esos pesos y los metan en la economía de alguna forma. Y eso es lo que quería achicar Milei. Milei quiere achicar la cantidad de pesos en la economía para frenar la inflación, para dolarizar eventualmente, para hacer una competencia de monedas. Por lo tanto, la perspectiva de acá a futuro es que va a haber menos pesos en circulación, porque la tasa de interés cayó mientras la inflación está siguiendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le dice Milei a eso? La licuadora. La inflación licúa todos los pesos que están dando vueltas. No hay escapatoria, ¿no? O sea, vamos a lo más corto, a lo más... A lo cotidiano. ¿Ustedes qué hacen con la plata? Si les sobra algo, ¿no? O aunque no les sobre algo, ¿ustedes qué hacen con la plata? Agarran y tienen, si a alguien le sobra algo, ¿qué hace? Lo ponen en un plazo fijo al 30% anual de ahora. 30% anual. Como les decía, la inflación que esperan las consultoras es 160 para este año. Si los pones en un plazo fijo, te licúan. Básicamente te pagan una tasa de interés menor que la inflación. ¿Qué venía haciendo la gente? ¿O qué es yo? Yo lo hacía esto. Yo agarraba, o sea, todavía lo hago, ¿no? Pero ahora en mucha menos cantidad. Cobro, ojalá, depende del laburo, los primeros días del mes, y saco la plata del banco y la pongo en Mercado Pago o en cualquier billetera virtual. Porque eso me daba una tasa de interés, aunque sea chiquita, me daba una tasa de interés todos los días. Y, por ejemplo, la dejaba ahí hasta que pagaba la tarjeta de crédito, ¿no? Por los consumos que tenía el mes pasado. O, si algo me sobraba,
bueno, quedaba ahí para ir pagando las cosas que uno tiene que pagar durante todo el mes. ¿Cuál es el tema? Así como cae la tasa de plazo fijo, que ya a nadie le conviene meter un plazo fijo, cae en la tasa que te paga Mercado Pago. Mercado Pago todavía dice que te paga un 50%, creo. Pero eso no es así, porque lo que toman son la tasa de referencia de los últimos, creo que del último mes. Acá me dice que me paga 51%, pero no es así. Lo más probable es que esté por abajo del 40%, cuando esa tasa se actualice por la tasa que va pagando todos los días. Al bajar tanto la tasa, nos licúan la plata a nosotros y sobre todo se la licúan a los bancos, que es lo que tienen la plata en serio. Y en términos técnicos, ¿qué es lo que dice Milei? Estamos eliminando los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué es eso? Es decir, en forma técnica, achicar la bola de pases. ¿Por qué se dice pasivos remunerados? Porque es deuda que tiene el Banco Central, un pasivo con los bancos, remunerados porque les va dando una tasa de interés todos los días. Acá, lo que ellos celebran, que tienen razón, es que desarman la bola de nieve. Es esto lo que les estaba contando recién. Cada vez hay menos billones de pesos a ser emitidos de acá a los próximos meses porque bajan la tasa de interés y eso desinfla la bola de nieve. Ahora, ¿no? ¿Qué dice Caputo? Si hubiéramos puesto la tasa de interés real positiva, que eso es lo que le critica a veces el FMI, eso es lo que los libros de economía dicen que habría que hacer. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, ¿no? Que hay muchos en el chat diciendo, compren dólares. Si el dólar está estable y cada vez nos pagan menos por estar en pesos, como que te están diciendo, anda y compra dólares. Como la primera conclusión que uno saca, sobre todo teniendo en cuenta la historia argentina. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos plata para comprar dólares. ¿Cuál es el problema para la guita grande, la gente que sí tiene plata para comprar dólares? Que hay cepo cambiario y ellos tampoco pueden comprar dólares. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sin cepo sería poner la tasa de interés real positiva, o sea, subir la tasa de interés por encima de la inflación y por encima del dólar para que las grandes empresas y los bancos se queden en pesos y no vayan a comprar dólares. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Si a Caputo le salen bien las cosas. Si esto sigue así, en algún momento, como dice Milei, van a salir del cepo al dólar, pero cuando salgan del cepo al dólar, de los controles de cambio, sí van a tener que poner una tasa de interés real positiva. Una tasa de interés positiva por encima de la inflación y del dólar. Porque si no, todo lo que tienen guita, los bancos, las aseguradoras, las prepagas y las grandes empresas, van a decir, bueno, si ya no hay más controles de cambio, voy y compro dólares, que está atrasado. Entonces, probablemente estaríamos inmersos en una expectativa hiperinflacionaria, que era lo que hacía Massa, ¿no? Massa tenía cepo y al mismo tiempo ponía una tasa de interés real positiva. No lo hacía porque él quería, sino porque agachaba la cabeza a lo que pedía el FMI. Y Guzmán también lo hacía. Y eso llevó a esto, ¿no? Entonces, lo que dice Caputo es, sería imposible salir del cepo a los 40 billones adicionales de pasivos remunerados y para coronarla todo el mundo estaría hablando del carry trade. Para saber a dónde están yendo los pesos, hay que mirar lo que está haciendo el secretario de Caputo, que es Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. ¿Qué hizo el secretario de Finanzas al otro día que bajó la tasa del Banco Central? Y que esto viene pasando todas las semanas, pero no en el volumen y en la magnitud que pasó esta semana, que fue como terminar de ponerle la firma a lo que es el verdadero plan de Caputo, que es tomar más deuda. ¿Cuál es la diferencia? El Banco Central se endeuda con los bancos, LELIQs, PASES, ¿cómo paga esa deuda? Y una tasa de interés cada vez más grande como le pasaba a Massa, con emisión monetaria. Después, poniendo el cepo y haciendo otras regulaciones, hace que esa emisión monetaria esté ahí haciendo una bola de nieve, pero que no se escape al resto de la economía y no genere una suba del dólar, ¿no? Que sería lo más disruptivo. Y obviamente eso es potencialmente o incluso inflacionario. Entonces es pasar de que se pague con emisión monetaria, la bola de nieve de deuda en el Banco Central, y potencialmente con inflación o con un salto del dólar, que es más o menos inflación porque uno siempre sabe que en Argentina cada vez que sube el dólar sube la inflación, a que se pague con impuestos y que queden en el tesoro, en el Estado. Entonces el Estado toma deuda que sale, los bancos dejan de prestarle al Banco Central y ahora se lo prestan al Tesoro Nacional. De esa forma, aumenta la deuda del Tesoro Nacional, pero se achica la deuda del Banco Central. ¿Cuál es la deuda del Banco Central en términos técnicos, teóricos, pero también prácticos? La deuda del Banco Central, los pasivos del Banco Central, son los pesos. Es la plata que hay dando vuelta en la economía, tanto de deuda como la que realmente está dando vueltas. Por lo tanto, cada vez que salen pesos del Banco Central, o sea que desaparecen los pesos que hay o que tendría que pagar el Banco Central, por ejemplo con esos pasivos remunerados, se achica la cantidad de billetes en circulación. Todos los agregados monetarios, ¿no? Términos de política monetaria, y cada vez menos pesos en circulación, que es lo que quiere hacer Milei, lo que prometió en campaña, etc. Cada vez menos pesos en circulación. Ahora, ¿dónde están esos pesos? Para los agregados monetarios, para tomar el base monetaria, el M2, el M3, el M4, que son las distintas formas que tiene el Banco Central de medir cuánta plata hay en la economía, forma teórica, técnica, se mide así. Caputo absorbe esos pesos y a cambio le da a los bancos un bono y muchos bonos. Le da a los bancos bonos.
Entonces, de esa forma, desaparecen esos pesos de los agregados monetarios. Entonces, en términos de política monetaria, hay menos pesos dando vuelta. Y al mismo tiempo, le baja la tasa, la tasa de remuneración de los pesos que quedan del banco, en el Banco Central o de los que nosotros nos pagan Mercado Pago, el plazo fijo, lo que sea. Entonces, de acá a futuro, la expectativa es que hay cada vez menos pesos por emitirse a futuro. Por lo tanto, en términos de política monetaria, es contractiva, pese a que la tasa de interés caiga. No es contractiva porque hay menos pesos dando vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están esos pesos? ¿O dónde se van a ir? ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó con esos pesos? Bueno, básicamente, ahora el que tiene que pagar esos pesos cuando venzan todos esos nuevos bonos del Tesoro somos nosotros. Es el Estado Nacional Argentino, que son, como dice acá Pablo, las LECAPs, los bonos SER, los bonos Dólar Link, etc. Caputo para que los bancos vayan corriendo y le presten la plata al Tesoro y no al Banco Central. Porque hay una diferencia. Si el Banco Central emite los pesos, para las empresas, para los bancos, es mucho más seguro prestar al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central le da la maquinita y me paga. Me paga a mí como banco, ¿no? Es el prestamista de última instancia. Prestamista de última instancia en términos que si hay default en toda la economía, nadie paga nada, el Banco Central tiene la maquinita y te paga. Si quiebra un banco central, si quiebra un banco, nosotros vamos a pedir la plata y el banco quebró, nos tendría que pagar el Banco Central. Entonces, se entiende que la deuda con el Banco Central es la más segura de toda la economía argentina. Pero prestarla al Tesoro no es tan seguro. Entonces, ¿por qué los bancos le prestarían la plata al Tesoro Nacional en vez de prestársela al Banco Central? Si el Tesoro defaultó un montón de veces. Bueno, los bancos están dispuestos a tomar ese riesgo básicamente porque Caputo le hace una oferta que no puede rechazar, que es, por un lado, mantiene las regulaciones de Massa y Alberto Fernández, controles de cambio, el cepo, un montón de regulaciones sobre los depósitos, sobre lo que pueden o no prestar los bancos, y al mismo tiempo les ofrece por lo menos 10 puntos más de tasa de interés que el Banco Central. Entonces, por un lado le pone las regulaciones y por el otro le da la zanahoria de decirle, mirá, conmigo vas a ganar, el Tesoro le dice, conmigo vas a ganar más plata que con el Banco Central. Entonces, préstame a mí, ¿no? Y de esa forma, a la Secretaría de Finanzas le llegaron más ofertas de las que convalidó, o sea, de la deuda que adjudicó. Por eso acá Kirchner dice, metió nueva deuda por casi 12 billones de pesos, pero había recibido oferta por 18. O sea, los bancos estaban dispuestos a prestarle más plata todavía. La gran licitación con mayor diferencia entre la tasa del Banco Central y el Tesoro que se haya hecho en la gestión de Milei. 10 puntos de tasa anual por encima del Tesoro del Banco Central, lo cual son más si se toman los vencimientos de mes a mes. Tenía mucho mayores, bueno, eso había pasado antes. Entonces, le hace una oferta muy importante a los bancos para que le presten la plata al Tesoro. Ahora, obviamente, como les decía, esto genera una política. En términos monetarios hay cada vez menos pesos en circulación, que es lo que quería Milei. Ahora, ¿cuál es el costo de esto? Que esos pesos salen de circulación para dárselos, y potencialmente salen de circulación para dárselos al Tesoro, que nosotros vamos a tener que pagar en algún momento. Ahora, eso abre toda una serie de problemas a futuro, porque en el corto plazo, está bien, achicaste la cantidad de billetes, achicaste la cantidad de dinero en circulación y potencialmente en circulación, pero la deuda del Tesoro en algún momento va a haber que pagarla. ¿Qué le está ofreciendo además Caputo a los bancos? Les ofrece más tasa de interés, que además es capitalizable, o sea que todos los meses se capitaliza con ella. Es como cuando uno renueva el plazo fijo, que termina teniendo una tasa de interés efectiva más alta que la nominal, porque lo va renovando y se acumulan los intereses, y se van acumulando los intereses y se genera otra bola de nieve. En las LECAPs se van generando otra bola de nieve de acá 90 días. O sea, estira el plazo y se van pagando cada 90 días estas. Y además ofrece bonos atados a la inflación, que son muy demandados porque obviamente todo el mundo quiere cubrirse frente a la inflación, porque la inflación sigue siendo muy alta, por más que Milei diga que le está bajando. La del mes pasado fue de 8,8%, y se espera que bajarla por debajo de 5 es un montón. La tasa está muy por arriba de la tasa que paga las LECAP, que es 4,4%. Pero lo que hace Caputo es ofrecer a distintos plazos, ¿no? De acá 90 días, a 120 días, 180 días, y las de los bonos atados a la inflación y los bonos atados al dólar oficial van recién a pagar a partir del año que viene. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto puede generar, esto lo que genera es, por un lado, una necesidad cada vez más grande de ajustar. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo, y acá voy con cuál es la diferencia entre que la deuda la tenga el Banco Central y el Tesoro. Esto es potencialmente más grave incluso, porque lo que hace es, si hay cada vez más deuda del Tesoro, hay cada vez más intereses de deuda que se van a tener que pagar de acá a futuro, porque hay cada vez más capital que está metido ahí. Incluso hay cada vez más intereses a futuro que se van a tener que pagar porque hay deuda indexada a la inflación y al dólar, sin tener en cuenta lo que venimos charlando hace varios domingos, que hay un montón de puts, reaseguros, garantías que les puso el Banco Central de que si esos bonos caen de precio se los van a comprar. O sea, hay un montón de quilombos en el medio, pero básicamente al aumentar la deuda del Tesoro, lo que está aumentando es potencialmente
el gasto en intereses de deuda y en el pago de capital de deuda, el gasto en intereses financieros, lo que se conoce con las cuentas nacionales en el gasto financiero. Entonces, si hay cada vez más gasto financiero a futuro, hay un problema que de acá, sobre todo al año que viene, sobre mitad, a fines de este año, va a haber que hacer, vamos a tener que enfrentar un gasto cada vez más alto en intereses de la deuda, que es algo que en estos meses no aparece porque con todos estos enjuagues financieros que hace Caputo, está pateando todos los intereses de la deuda a pagarlos recién a partir del año que viene. ¿Por qué? Porque Caputo con estas letras capitalizables son capitalizables porque no pagan intereses todos los meses. Los intereses mensuales se meten adentro del capital y se van acumulando y se van capitalizando entre ellos. Pero el Estado no los tiene que pagar todos los meses, como si se puede pagar el plazo fijo, qué sé yo, otras cosas. Sino que se van incorporando, se incorporan y se pagan todas juntas cuando esa letra venza. Lo mismo pasa con los bonos SER, se pagan todos juntos cuando el bono vence, 2025, 2026, lo que sea. Entonces, si los intereses son capitalizables, ese gasto financiero se va a pagar todo junto cuando vence esa LECAP. ¿Qué genera eso? Que los intereses se acumulan de acá a futuro, pero sobre todo que maquillás el superávit financiero de estos meses. Estos meses hay superávit financiero porque casi que Caputo no paga intereses de deuda, porque está pateando la pelota hacia adelante. Está acumulando otra bola de nieve con intereses que capitalizan y la inflación que capitaliza de acá al año que viene y a futuro. Entonces, de esa forma maquilla el resultado del superávit financiero este año, porque casi que no hay pagos en gasto financiero, pero de acá, cuando se empiecen a tener que pagar los intereses de esas LECAPs y de los bonos atados a la inflación, etc., el gasto financiero va a crecer, y va a crecer un montón. Entonces, ¿Milei va a volver a tener déficit fiscal y déficit financiero? Porque va a tener que pagar todos esos gastos de deuda. O, para seguir teniendo y vendiendo que tiene superávit financiero, va a aumentar impuestos y va a bajar otros gastos. Va a bajar todavía más las jubilaciones para pagar más deuda. Va a eliminar más subsidios, o sea, van a aumentar más las tarifas para pagar esa deuda. Básicamente porque el superávit financiero quiere decir que hay más recaudación que el gasto. Y es financiero porque al gasto del Estado se le suma el gasto que hacen intereses de deuda. Si Caputo está haciendo una bola de nieve de cada vez más deuda para el Tesoro, de acá a los próximos años va a haber cada vez más gasto en intereses de deuda. Por lo tanto, la perspectiva de ese superávit, de que el superávit financiero se mantenga en los próximos meses, va a ser cada vez más baja. Porque van a haber cada vez más intereses de deuda que pagar. Entonces, esta parte del superávit fiscal y financiero es muy importante en términos de las señales para los mercados. ¿Y por qué también es muy importante? Porque si vamos hacia un esquema de salida de los controles de cambios, dólar libre, dólar flotante, como dice el documento del FMI que apareció a principios de esta semana, que dice vamos en camino a un desarme de los controles de cambio y a un levantamiento del cepo y un dólar flotante. Y eventualmente a una competencia de monedas. Bueno, si vamos en esa situación, en ese sendero, y hay ruido en este sentido de que el superávit financiero no es sostenible, bueno, va a haber que el gobierno va a tener que mostrar otras señales de confianza, como por ejemplo un préstamo más grande del Fondo Monetario, que Caputo consiga más dólares de otros fondos de inversión, algo para generar confianza para que en el momento de la salida de los controles de cambio, si es que quieren salir de los controles de cambio, salvo que Milei se haya vuelto keynesiano, el problema es cuando salgan de los controles de cambio, ¿qué frena a los bancos a no salir corriendo de los bonos que le prestaron a Caputo, ya sea cuando venzan, que van a vencer cada 90 días y después cada vez cada menos, cada 30 días, de cobrar esos pesos de Caputo e ir a comprar dólares? ¿Qué lo frena? ¿O qué lo frena de venderlos en el mercado secundario e ir a comprar dólares? Entonces ahí también hay otro problema de todo este esquema financiero, que es que esos pesos siguen estando ahí a disposición para reventarlos. Por eso el esquema sigue siendo endeble. Y todo lo que estoy diciendo no lo estoy inventando, sino que es lo que pasó en 2019, en 2018. Para salir de los pasivos remunerados que se estaban destruyendo, que eran las LEVACs, Caputo arma el mismo esquema que ahora. Emite LECAPs, que eran estas letras capitalizables, se las da a los bancos y a los inversores grandes. De esa forma más o menos se va estabilizando, o sea, él dura 3 meses en el cargo en el Banco Central, pero después se va estabilizando sobre fin de año, principio del 2019, pero cuando hay una señal de desconfianza en el mercado, que era que ganaba el peronismo de vuelta en agosto, y podía llegar a pasar esto que le estoy contando ahora, que los bancos y los fondos de inversión vendan las LECAPs y compren dólares, Macri dijo, no, ustedes no venden nada, esas LECAPs no existen más. Y de hecho, en agosto dejaron de existir las LECAPs y las canjearon por otros bonos a pagar a futuro. No se las pagaron, porque si no era una corrida al dólar muy grande y al mismo tiempo volvieron a poner el cepo. Entonces acá no es que estoy inventando nada nuevo, sino que estoy diciendo cuál fue el plan de Caputo en 2018 y cómo terminó. Y el plan es exactamente el mismo.